A continuación, en nuestro escenario principal, estaremos conversando acerca de la comunicación de color entre impresores y dueños de marca. Se estará presentando con nosotros don Ricardo Morel, socio fundador de Synergy Services Bureau, y Pablo Despaux, socio fundador de Synergy Services Bureau. Ricardo, Pablo, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy bien. Dale, parto. Sí. Ok. Hola a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla que nosotros estuvimos preparando con mucho cariño y muchas ganas, que se llama Comunicación del Color entre impresores y dueños de marca. Ahora, ¿por qué nosotros quisimos hacer esto? ¿Por qué llegamos a esta instancia para poder presentar esta situación? Es algo que van a ver dentro de la presentación. Así que invitados todos aquellos que también quieran sentarse a conversar o a ver la presentación. Así que muchas gracias a todos por venir. Partamos. Perfecto. Okay. Bueno, primero que todo, para poder presentarnos como empresa, nosotros tenemos que hablar quiénes somos, ¿cierto? Pero antes de poder decir quiénes somos, nosotros hacemos una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia yace en por qué somos Synergy. Ahora, ¿por qué somos Synergy? Synergy, nosotros colocamos este nombre más que nada por el significado de sinergia. Sinergia es más que nada la unión entre dos elementos que sumados el resultado es mayor que cada uno por sí solo. Nosotros creemos fuertemente en que nuestra experiencia más la experiencia de nuestros clientes puede lograr mejores resultados que una implementación hecha por expertos. En ese sentido, nosotros podemos considerar distintos elementos. ¿Cuáles son nuestros factores diferenciadores? Nosotros no hacemos la implementación solos. La implementación se realiza con la experiencia y con el apoyo de nuestros clientes, ¿ya? No hacemos la integración que dice el fabricante, nosotros adaptamos todo lo que nuestro fabricante recomienda para poder obtener un mejor resultado de las mismas. Además, nosotros no hacemos, y esto es muy importante, no hacemos la optimización de lo que nosotros creemos correcto, sino que nosotros tratamos de buscar la mejor parte de la experiencia del cliente para obtener un mejor resultado final dentro de la ejecución de los proyectos. En ese sentido, también nosotros llegamos al cuarto punto. Y el cuarto punto es que no hacemos solamente la instalación. Nosotros nos encargamos de que nuestro servicio sea el mejor valor agregado de nuestra propuesta de valor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora llegamos a la instancia en que nosotros, lo que trata la charla es cómo vamos a llegar al color. Y todo lo que hemos trabajado en la industria, llegar al color es un término que es súper amplio y muchas veces incluso nos trae algunas dudas que cuesta resolver. Entonces, respecto a eso, llegamos con el cliente, sí, nosotros vamos a llegar al color. ¿Y a qué color llegamos? ¿Ya? ¿Cómo llegamos al color inicialmente? A una muestra definida, a un color Pantone, a un color definido que el cliente quiera interpretar. ¿A qué color llegamos? Que también es una difícil cuestión porque no es lo mismo llegar a un Pantone, no es lo mismo llegar al verde fotobotella, no es lo mismo hablar con gente de que sabe de la comunicación del color versus alguien que quiere llegar al color que a él le gusta o que él espera llegar. El tema de la prueba de color es súper importante. Vamos a llegar al color de la prueba de color. La prueba de color en realidad está cumpliendo las expectativas. Es un prototipo de lo que nosotros vamos a poder imprimir en la máquina. Entonces, en base a esto, ya nosotros podemos definir que vamos a llegar a la prueba de color, pero tenemos que estar seguros si esta prueba de colores va a ser fiable o no. Estamos hablando de los colores de cuatricromía. Ya, sí, bien. ¿Qué pasa con los colores especiales? ¿Nuestra prueba de color los va a poder interpretar bien? ¿Es válida? Sí, ¿no? Bueno, ahí tenemos que también ver esto, si tenemos la capacidad de poder realizarlo. Y también es importante saber si estamos llegando a un color sólido, si estamos llegando a un color pastel, si es la degradación, quizá un porcentaje de un color Pantone, un color fijo. Entonces, llegar al color es un término bastante relativo y difícil quizás de explicar entre dueños de marca y
también entre nosotros como empresa, como impresores. Vamos a llegar a una muestra. Muchas veces nuestros clientes nos proveen de una muestra o nosotros tenemos muestras internas a las cuales tenemos que volvernos a replicar. Ya, muchas veces esta muestra existe la posibilidad que con el tiempo se deteriore. ¿Cómo podemos confirmar que realmente vamos a reproducir el resultado que el cliente espera? Podemos tener muestras internas, pero ¿cómo nosotros vamos a validar que con las condiciones de impresión actual vamos a poder llegar al color de esta muestra? Son varias de las variables que también debemos manejar para estar seguros si podemos llegar a esta conclusión. Es por eso que también en estas instancias de comunicación tenemos que saber cómo podemos verificar si el color está siendo bien ejecutado. Dentro de la verificación del color, nosotros también llegamos a ciertos momentos donde establecemos ¿qué voy a controlar? Estamos hablando de que quizá no sabemos bien qué tipo de muestra voy a controlar, qué tipo de sustrato voy a controlar. Y también nosotros podemos pensar en si estamos controlando las tintas, estamos controlando sustratos, estamos controlando densidades o estamos controlando color y estamos controlando también alguna otra variable, quizá externa como planchas, polímeros, temperatura, iluminación, pH, solución fuente y ahí nosotros empezamos a considerar, está bastante difícil verificar el color en esas condiciones, ¿no? Entonces, considerando todo este tipo de cosas, es que también pasamos a un siguiente punto. Nosotros no solamente estamos hablando de la verificación, sino que también estamos hablando de los instrumentos de medición. ¿Ya? En nuestra empresa tenemos diferentes instrumentos de medición, uno que está conectado a la prueba de color, otro que está directamente en la máquina. Hay instrumentos de medición que están en el proceso del control de plancha, de polímero. Estamos controlando la luz. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo usamos los instrumentos de medición? ¿Los vamos a usar durante la impresión? Perfecto. ¿Ya? Medimos con barniz, medimos sin barniz. ¿Qué pasa cuando aplicamos un laminado? Son variables que debemos considerar. Los instrumentos de medición que estamos ocupando son de la misma marca. Miden exactamente lo mismo. Son del mismo año. Es el mismo modelo. Es el mismo tipo de geometría. A lo mejor estamos hablando de geometría 0.45 o quizá es un instrumento de geometría esférica. A lo mejor estamos usando un colorímetro. Entonces, ahí también empezamos a pensar, a pesar de tener los instrumentos, la medición del color tampoco es muy fácil. ¿Ya? Ahora, importante, vamos al siguiente punto. ¿Vamos a controlar solamente durante la impresión? ¿No vamos a controlar nada previo a la impresión? ¿Cómo están las características del papel que nos está llegando? ¿Ah? ¿Cómo están las planchas que están saliendo? ¿Están bajo las características necesarias? Las materias primas, ¿tenemos una evaluación previa de esto? ¿Qué pasa después de la impresión? Cuando las materias primas se asientan sobre el material y ya tenemos una cantidad de horas o días, muchas veces la percepción del color visualmente cambia, eso lo estamos controlando, el cliente está recibiendo el control del color que nosotros hicimos solamente durante la impresión y post impresión no estamos teniendo este mismo control. También tenemos que revisar todas estas variables. Ok, entonces, en este sentido, ¿qué otros factores también se pueden medir? Ahora, ¿qué pasa en el siguiente punto? Vamos a poder también hablar de tolerancia. Ahora, esas tolerancias, ¿quién las define? Las define el cliente, las define nosotros. ¿Ya? ¿Vamos a hablar sobre una tolerancia numérica o vamos a hablar en términos informales? A lo mejor el rojo más claro, un rojo rubí, cosas de ese estilo que son mucho más difíciles de comunicar, ¿no? Yo creo que todos los que aquí han estado en algún tipo de impresión pueden hablar de los colores inimaginables que a veces se le ocurren a la gente cuando hablan de su imagen ideal del color. Aquí hay un punto súper importante respecto a las tolerancias. Yo me he encontrado con experiencia en que un cliente me ha dicho, mira, yo voy a controlar por un delta E de 3. Ese es el delta E que yo controlo, todo impreso que me está entregando. Ya, pero con un delta de 3, ¿estás seguro de que realmente estás viendo una diferencia o no estás viendo la diferencia en todos los trabajos? No, porque fue una tolerancia que vi que está publicada en una página, lo cual es una tolerancia estándar que nosotros podemos controlar. Ya, pero si no una tolerancia que yo pueda cuantificar con mi vista, ¿cómo
puedo saber si en realidad numéricamente tiene correlación. Nos estamos yendo un poco ya en términos más amplios. Entonces, vamos a definir tolerancia por delta E, que todos lo hacemos, ¿ya? En delta E 76, que muchas veces la corricromía y la norma antigua dicta que lo tengamos que hacer mediante este procedimiento, el cual actualmente no vendría siendo el más óptimo. Por delta E SMC, que la industria textil implementó esto, también es posible, tiene más correlación con lo visual. Delta E 94, que ya este espectro nos ayuda más consistentemente en comparación a lo que es el ojo humano, tener un acercamiento en base a esta tolerancia. O delta E 2000, que es la que está actualmente con las normas nuevas. ¿Ya? Pero yo, ¿cómo sé que un delta E 3 en delta E 2000 en realidad es lo que yo percibo como diferencia aceptable en los azules, en los verdes, en los amarillos? Es lo mismo para mí. En las fotos, ¿cómo yo voy a determinar cuál es mi delta E en una imagen en cuadricromía? Entonces, bueno, acá también tenemos que considerar qué estamos midiendo, cuál va a ser nuestra muestra, la prueba de color, va a ser una reimpresión, va a ser un papelito que trajo el cliente, vamos a estar hablando sobre algunos otros puntos, por ejemplo, una pantonera, y una pantonera de este año, una pantonera del año 2000, estamos hablando de un color plano. Entonces, también cuando empezamos a hablar de todas las variables que nosotros podemos ir controlando, nosotros podemos ir diciendo, ok, ¿cuál es nuestro estándar final? Al final va a ser un estándar digital, va a ser una muestra física, va a ser una pantonera, va a ser algún tipo de muestra quizá de otra producción, o también cómo controlamos este mismo color cuando se imprime en una máquina o en otra. A lo mejor no es el mismo color que nosotros imprimimos en una máquina nueva versus una máquina vieja. Entonces, todo ese tipo de cosas o todo ese tipo de complementos terminan siendo un poco difíciles de poder entablar y poder diferenciar cuál de todas estas variables es la que nos da un problema. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos todas las variables controladas. ¿ya? Puede llegar la instancia que realmente tenemos todas las variables controladas. Ya, realmente estamos viendo la tinta, estamos viendo el sustrato, estamos con los instrumentos de medición controlados. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede en este minuto? ¿Cuántos software estamos ocupando para controlar todas estas variables? Estamos controlando con una cosa la plancha, ya las tintas con un software diferente, las ganancias de puntos las estamos controlando con otro programa, ya seguimos contando. ¿Cuántos procedimientos tenemos que elaborar para poder llevar el control de todas estas variables? Esto es súper importante, porque es posible controlar todo, pero el procedimiento que se tiene que generar tiene que ser bien preciso, bien consistente, y muchas veces depende de la responsabilidad de cada uno de los operadores para que realmente se haga. ¿Ya? ¿Tenemos trazabilidad de que esto realmente se está haciendo? ¿Ya? ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo podemos revisar que cada una de estas variables están siendo controladas? ¿Desde dónde hacemos todas estas revisiones? Tenemos una plataforma centralizada, lo llenamos en un Excel, generamos alguna plataforma informática donde vamos a ver que realmente estamos controlando todas las variables, el sustrato, las tintas, las curvas, la iluminación. ¿Se está verificando correctamente esto? ¿Tenemos reporte? ¿Está siendo esto verificado mediante un documento que nosotros podemos ver? Ah, sí, en tal fecha, tal día se hizo tal verificación, tal control. Y si estoy haciendo todo esto, ¿por qué aún veo diferencias del color? ¿O mi cliente ve diferencias del color si estoy haciendo todos los procedimientos bien? ¿Ok? Bueno, dale. Ok, acá para nosotros poder ejemplificar cómo nosotros podríamos dar una mejor resolución a este problema, es que nosotros pasamos a dar una presentación general de un software, de una plataforma que se llama Chroma Checker. Ahora, Chroma Checker se basa en la definición de una nueva forma de hablar de diferencias de color y también a qué nivel nosotros vamos a hablar de esas diferencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de un producto, nosotros sabemos que el color tiene una importancia, es una parte muy intrínseca del producto como tal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros el color lo presentamos como un color de Coca-Cola, un color de IBM, colores de marca que se imprimen en todo el mundo? ¿Qué es lo que suele pasar? El color es inconsistente, distintos impresores imprimen distinto, y también nosotros empezamos a tratar de dar soluciones, por ejemplo, imprimir por número, hablar de delta. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos a un momento donde
necesitamos esto, una solución para poder comunicarlo, y Chroma Checker es una de las puertas para poder hacerlo mediante el e-factor. ¿Ok? Aquí el e-factor tiene un concepto que es muy importante, porque mezcla dos instancias o dos factores que deben estar sí o sí al momento del control del color y que no siempre se considera. ¿Cuáles son estos factores? Uno, nuestro cliente tiene que determinar de alguna forma que sea real cómo la diferencia del color es aceptable. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Hay un ejercicio que se hace con la aplicación Chroma Checker para poder determinar cuál es la diferencia visual que nuestro cliente admite de diferencia de color. Estamos hablando tanto en imágenes como en colores sólidos. Entonces, yo puedo determinar, en base a un test con imágenes, con cartillas, cuál es la diferencia que nuestro cliente admite, y eso lo podemos determinar por un valor que se llama e-factor. ¿Ya? Este e-factor nos da la posibilidad de poder tener esta percepción visual del cliente, hasta dónde la tolerancia a él la considera aceptable, pero además este e-factor nosotros lo podemos llevar a un instrumento de medición, ¿ya? Y a los diferentes instrumentos de medición que nosotros tengamos en la empresa. Este e-factor nosotros lo podemos cuantificar, lo podemos medir y lo podemos personalizar para cada uno de nuestros clientes, cosa que nuestro cliente tenga el e-factor que él necesita, la tolerancia que él considera que es la necesaria, y nosotros con los instrumentos de medición que tenemos en nuestra empresa poder controlar los factores y que nuestros dispositivos de impresión estén controlando en base a esta tolerancia que es entregada por nuestro cliente y controlado por nuestros instrumentos. ¿Ya? Okay. ¿Qué estamos controlando con esta tolerancia? Ahora, cuando nosotros hablamos de tolerancia, nosotros podemos hablar de que es mucho más fácil comunicarnos entre departamentos, preprensa, producción, comercial, y también que ese color sea más fácil de llegar y sea una forma más sencilla de comunicación interna. Esto garantiza que el color sea entendido de la misma forma entre las distintas personas y que también sea comunicable fuera de la empresa, distintas plantas, distintas empresas e incluso la comunicación del proveedor con el impresor. Y aquí es donde nosotros ya empezamos a dar quizá una visión más general de cómo el color nosotros lo comunicamos hacia el dueño de marca, cómo lo comunicamos a nuestra gerencia, cómo lo comunicamos a nuestro impresor y a los diseñadores, que es una parte, digámoslo, una de las partes más importantes de esto que nosotros queremos presentar hoy. Ahora, cuando nosotros hablamos de todas las variables controladas, estamos hablando de que Chroma Checker puede controlar cada una de estas situaciones y también dentro de la plataforma poder estar seguro de que se están cumpliendo los controles. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos distintos productos y también tenemos distintos impresores? Las expectativas suelen ser bastante desafiantes para nuestros clientes como tal, porque tenemos distintas impresoras y nosotros tenemos que lograr estar en un entorno competitivo para poder llegar mejor al color. En este sentido, Chroma Checker integra la inteligencia de negocios para poder utilizarla de forma visual para eliminar los desperdicios y llegar a la zona de desperdicio cero. En este sentido, nosotros ocupamos la plataforma de PrintFactor para poder ver en tiempo real qué está sucediendo con nuestras empresas, qué está sucediendo con nuestras distintas plantas y qué también está sucediendo a nivel de feedback. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viendo el feedback en tiempo real, nosotros vamos a poder tomar acciones, vamos a poder hacer cambios antes de que ese problema llegue a nuestro cliente final. En este sentido, podemos hablar de que estamos haciendo dinero si tenemos un e-factor bajo, pero si tenemos un e-factor alto, estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque eso se transforma en merma. Perfecto. Todo esto lo podemos supervisar mediante Print Inspector. Con Print Inspector podemos habilitar esta plataforma para que sea visualizada mediante un aplicativo en el celular o mediante una web. ¿Ya? También este control lo podemos tener directo en producción para ver cómo están todos nuestros dispositivos imprimiendo y si se está cumpliendo el color verde, que es lo que nos importa. Aquí podemos ver que están todas las máquinas al lado izquierdo y al lado derecho está definido con un color y con un número. Este color y número es el e-factor. El color verde indica que estamos procesándolo bien, está dentro de la tolerancia de nuestro cliente, y el color rojo indica que se tiene que hacer una corrección. ¿Qué pasa cuando nosotros
tenemos este color rojo, estamos ya perdiendo dinero y hay una máquina o alguno de nuestros dispositivos que está saliendo del E-Factor que nosotros consideramos o nuestro cliente consideró que era el aceptado, ¿ya? Entonces, nosotros con este dashboard nosotros podemos cumplir las expectativas y comunicar este resultado a los operadores, a los gerentes y a las jefaturas. Y importante, también se lo podemos comunicar a nuestros clientes. Ok, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la comunicación, establecemos qué tan diferente es el color que estoy obteniendo versus mi referencia. Esto puede ser una impresora de prueba de color, puede ser un color visto en pantalla, puede ser un HP Índigo, puede ser una prensa offset, flexo. Y acá es donde nosotros podemos ver, en ejemplo en esta pantalla, estamos viendo cómo sería un E-Factor de 9. Nosotros podemos ver una diferencia visual. Esta diferencia visual es la que nosotros usamos para comunicar cuando hay una impresión que tiene un problema. Y Chroma Checker nos indica que tenemos que resolver este problema. En este sentido, ¿cómo nosotros podemos saber cómo resolver este problema? A lo mejor puede ser ejecutar un mantenimiento en la máquina, puede ser cambiar el papel, a lo mejor la condición nosotros la cambiamos, crear curva o a lo mejor crear un perfil nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de la tolerancia también nosotros vamos a poder ir contrastando ciertas máquinas. Ahora, ¿qué es lo que suele suceder? ¿Ya? Dentro de distintas máquinas nosotros tenemos distintas condiciones y distintos papeles. ¿Ya? Aquí nosotros podemos comparar cómo están las condiciones de las máquinas y podemos ver si hay alguna diferencia. Y dentro de nuestro propio E-Factor como empresa, podemos ver si nuestras máquinas están imprimiendo bajo condiciones similares, ¿ya? Si estas condiciones similares se dan, nosotros estamos bien. Si hay inconsistencia para lograr nuestro E-Factor interno como tolerancia, tenemos un problema en la máquina que hay que solucionar, ¿ya? Así como podemos ver esto de manera interna, lo podemos ver también en diferentes compañías, ¿ya? Y en todos los dispositivos que estén conectados a esta plataforma. Podemos ver un reporte histórico para poder ver cómo ha estado la máquina a nivel del tiempo y crear también notificaciones automáticas que pueden llegar cada cierto tiempo. Estas notificaciones pueden llegar a las personas que están directamente involucradas con información consistente de todas las prensas, pueden llegar a nivel de operador y también pueden llegar a nivel de cliente. Ahora, esto también se va a ver a nivel de gráficos, con lo cual nosotros podemos ver tendencias de la máquina. Cuando nosotros estemos viendo que se están alejando del color, vamos a poder identificar que realmente sea un mantenimiento, a lo mejor que sea un cambio de sustrato cuando sea muy abrupto o a lo mejor un cambio de tinta. Y eso nos podría poder ayudar a que nuestros stakeholders, los gerentes y también todas las empresas puedan ir viendo cómo la empresa se ha desempeñado la semana pasada y qué necesitan improvisar, o sea, mejorar para la próxima semana y en ese modo también tener un control completo de todas las variables. Esto nos va a permitir ver de forma gráfica si es que las variables de instrumento, la plancha, la fuente, iluminación, está siendo controlado. Si está todo bien, va a estar en verde. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros no hemos hecho la medición, va a estar en amarillo. Y si nosotros medimos y está mal, va a estar en rojo. ¿Qué es lo que sucede en este escenario? Nosotros vamos a poder controlar que a lo mejor el área de producción no está haciendo los controles necesarios, a lo mejor nosotros no hemos hecho también los mantenimientos y también visualmente nosotros vamos a ver si es que está en gris que nadie ha hecho estos controles y que están trabajando así nomás, lo cual podría dar un problema muy grande después al final cuando entreguemos los productos. Ok. Hay un ejemplo en que un cliente tenía 15 entradas diferentes de papel, ¿ya? Lo cual era una cantidad de trabajo súper tedioso poder identificar si alguno tenía problemática. Gracias a E-Factor nosotros podemos generar un reporte donde nos diga qué papeles nosotros podemos unir en variables para poder controlar el valor con menos, digamos así, con menos estándar, ¿ya? Simplificar el trabajo. Esto lo podemos generar a través de reportes que también podemos visualizar con otros factores como el tema de las planchas y si los instrumentos de nosotros que estamos usando tienen algún problema, también podemos verificar. Muchas veces nosotros basamos todo en base a nuestros instrumentos. Si vemos que hay algún problema, nosotros podemos hacer arreglos preventivos y no esperar a que ya sea un problema que tenga difícil solución. ¿Okay? De este modo, cuando nosotros vamos a empezar a controlar todas las instancias, vamos a ver qué máquinas realmente están logrando un mejor desempeño y también nos va a ayudar a poder evitar parar de imprimir porque hay algún problema que no sabemos dónde está, sino que ya vamos a tener claro dónde está el problema, el impresor va a ver dónde podrían estar los problemas que él tiene que controlar o que a lo mejor tendría que notificar para el resto del área. En este sentido, visualmente nosotros podemos ver que vamos a tener
interfaz para que él pueda controlar cada uno de los elementos que afectan en la visualización del color, en la comunicación, ¿ya? Y en este caso, en este sentido vamos a poder lograr una meta constante. También vamos a poder lograr mayor ganancia en los trabajos, vamos a aumentar los márgenes y también poder enviar estos márgenes, enviar estos reportes a través de correo o cosas así para los clientes, mejorando las expectativas también del cliente y la confianza que ellos tienen hacia nosotros. ¿Ok? Bueno, gran parte de lo que nosotros podemos generar con Chroma Checker es la confianza más que nada de los procedimientos que estamos llevando a cabo. Al tener el control total, cuando decimos control total, es el control desde los instrumentos que estamos usando para hacer el control, las materias primas que estamos usando para llevar a cabo nuestra impresión, los factores tales como iluminación, que también se deben controlar y se deben verificar, las condiciones de impresión, que obviamente son importantes. ¿Y cuáles están metidas dentro de las condiciones de impresión? Temperatura y humedad, que muchas veces se ignoran, ¿ya? Y pueden generar problemas muy graves. ¿Cuál es la idea de hacer esto con Chroma Checker? Es poder garantizar que se están controlando todas las variables necesarias para llegar al color, poder registrar que estas variables se están controlando y que sea consistente a través del tiempo, y además poder generar una cantidad de desperdicio mínimo. ¿A qué llamamos desperdicio? Bueno, a material. A material, a tinta, a horas, hombre, a turno extra. Exacto. Cosas que al final terminan siendo un costo para la compañía. Acá en la pantalla nosotros podemos ver un monto más o menos promedio de cuánto genera de margen un trabajo para una empresa. En Estados Unidos y en Canadá es más o menos el 5% del margen de la impresión. ¿Qué pasa si nosotros perdemos un trabajo completo que un cliente rechaza? Y ese trabajo cuesta unos 3 millones de pesos. A una empresa en estas condiciones le costaría al menos $60.000 de venta para poder recuperar esta pérdida que tuvieron en un trabajo puntual. Entonces, ¿para qué esperar a tener este costo si Chroma Checker nos puede ayudar a eliminar este costo para las compañías? Buenísimo. Para cerrar un poco la idea de lo que Chroma Checker nos puede ayudar a hacer, poder controlar todas las variables de manera centralizada es importantísimo. En una sola plataforma que integre todas las herramientas externas y que sea transversal, porque cuando nosotros hablamos de impresión, hablamos de impresión digital, en impresión de gran formato, impresión offset e impresión flexo. Entonces, si nosotros tenemos diferentes sistemas de impresión en nuestro taller, todos estos sistemas de impresión los podemos integrar a este sistema, y para tener cada uno de los controles individuales que tiene cada uno de los sistemas de impresión de manera individualmente controlado, y además poder visualizar no solamente qué se está imprimiendo y si se está imprimiendo bien, sino que las variables que dependen de que la impresión salga bien se estén controlando apropiadamente. Bueno, entonces, después de toda esta charla, a lo mejor ya podríamos tener una forma más clara de a lo que nosotros llamábamos llegar al color. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llegamos al color? Controlamos el color y además de eso también tenemos los instrumentos de medición correctos, tenemos nuestras tolerancias definidas y tenemos todas las variables controladas. Para eso existe Chroma Checker. Entonces, acá más que nada nosotros queríamos hacer un pequeño resumen. A lo mejor quizá sí nos extendimos un poco la explicación previa, pero creo que a lo mejor era importante que se entendiera toda la dimensión, la magnitud en lo que Chroma Checker nos puede ayudar. La mayoría de estos problemas eran condiciones que son muy comunes para todos los que trabajamos en impresión alguna vez. Todas las personas que conocen de color también saben que son problemas poder comunicar e incluso tener una instancia para poder hacer reportes que sean acorde a la norma ISO. Con Chroma Checker está también la instancia de conocer el E-Factor, el cual es muy importante porque el E-Factor nos da la posibilidad de acercar la percepción real del cliente y la tolerancia real que tiene el cliente para aceptar el color con nuestra empresa y poder medirlo de manera cuantitativa con instrumentos, ¿ya? En todos los dispositivos que nosotros dependamos. Entonces ahora, cuando un cliente diga cuál es la tolerancia que están ocupando, nosotros estamos ocupando la tolerancia que usted nos defina, pero tenemos que hacer este test, este ejercicio,
con el equipo que tenga que va a controlar el color y la calidad, y en base a este test, este ejercicio, nosotros vamos a disponer de una tolerancia que va a ser la tolerancia definida para usted, para el cliente, para definir el control en toda nuestra producción. Bueno. Muchas gracias a todos por participar en esta charla del día de hoy. Agradecemos mucho el entusiasmo. Hasta luego. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Que estén muy bien.